Amigos, bienvenidos una semana más a este programa Toda una vida. Toda una vida que, como ustedes bien saben, llega cada semana a sus hogares, precisamente desgranando el mejor sentir y el mejor hacer de nuestros invitados. Cada semana deseo iniciar con un resumen de lo que a mí me ha inspirado la personalidad del invitado. Yo tengo que decir que hoy tenemos un hombre con el que se cumple el refrán de dichosa la rama que al tronco sale. No conocí el tronco, no tuve gusto de conocerlo, pero sí he conocido las ramas que ha dado ese tronco, y son personas de las que merece la pena decir qué buena gente. Buena gente, como lo decimos en Andalucía, sintiéndolo desde el fondo de nuestra alma. Pero si además de ser buena gente se le añade que es un hombre que le sacaron del huevecito como al pollo, pero a cocotazos, como a muchos de nosotros nos han sacado a cocotazos, quiere decir que se ha forjado a sí mismo. Se ha forjado a sí mismo, y en el devenir del tiempo él ha sacado lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida con una filosofía que enriquece su alma, su mente y su espíritu, porque ve lo hermoso y lo bello en todo, incluso en las cosas más insignificantes. Hoy tenemos aquí, y no es porque queramos decirlo, una piedra donde ustedes ven que ha hecho una obra de arte. Es su sensibilidad la que le ha traído hoy a este programa, precisamente para que nos diga cómo ha sido su vida y cómo ve él la vida, porque la ve con un color muy especial. Bienvenido, Paco. Muchas gracias, Inmaculada, por tu amabilidad al invitarme a tu programa. He dicho, y creo que lo he dicho justificadamente, que te sacaron del huevo a cocotazos. Sí, pues, porque primero tú naces en Marbella. Sí, yo soy natural de Marbella, nacido en Marbella, y toda mi familia somos de Marbella. La familia de mi esposo también, somos todos de Marbella. Y lo que decía, pudiera ilustrar gráficamente eso de salir a la vida a base de cocotazos, como tanto, efectivamente, como tanto hemos salido, cuando no había más remedio que tirar para adelante, y aparte de sin mirar atrás y sin posibilidad de rectificar, ¿no?, sino improvisando día a día y aprendiendo día a día. Dijiste cuando hicimos el guión, esa conversación amplia, previa pero amplia que tenemos, de que realmente tu gran universidad había sido la vida. Sí, la mejor universidad que hay, desde luego, por lo menos, no porque yo la haya experimentado y la siga experimentando, sino porque pienso que es la mejor. Ahí puedes estudiar todas las ramas, todas las materias, empezando por la sociología. La sociología, puesto que conoces todo lo que el ser humano y el carácter del ser humano es capaz de dar de sí, para lo bueno y para lo malo. Ahí aprendes todo, porque inclusive los que ya salen licenciados de la universidad, luego el bagaje, su experiencia, la real, la aprenden en la vida. La base la tienen, pero nosotros tuvimos que aprender sin base siquiera. Como decía Manuel Benítez, el cordobés, cuando le preguntaban ¿cómo te atreves a acercarte tanto? ¿No te das cuenta que te puede dar una cornada? Y él contestaba, más cornadas da la vida. Claro. Es cierto. Paco, tú naces de una familia muy conocida en Marbella, muy conocida porque, si yo no me equivoco, vivíais en una casa que ahora tú nos vas a explicar la ubicación y la descripción, pero que a tu madre le llamaban Paca la del Muro. Efectivamente, por la ubicación. Ahí tenemos una foto. Sí, en esa foto todavía no había nacido yo. Ajá. Ahí se va mi madre con mis 3 hermanos, y esa, pues me parece, quiero recordar que se la enviaron unos extranjeros de los que antiguamente ya venían por aquí haciendo turismo, y supongo que sería por los alrededores de mi casa, de mi calle, ¿no? Yo nací en la calle Caballero, y la esquina justo de la calle Caballero, la que enlaza con la calle Huerta Chica, esa parte de ahí era el Muro. Además, la esquina, los que son de Marbella siempre se acordarán de ella, pegada toda de carteles de toro, de carteles del circo. Y yo recuerdo de pequeño que cuando me acercaba a mirar tenía 6 o 7, era un espacio publicitario. 6 o 7 centímetros de grosor de cartel tras cartel, puesto que los carteles no se quitaban, los carteles se pegaban uno encima de otro, ¿no? Y aquella zona que era la del Muro, pues mi madre, ¿quién no conoce en Marbella a Paca la del Muro?
Tú le puedes preguntar a cualquier persona de Marbella, Paca, y te hace una descripción. A tu padre también le llamaban, no por su nombre, sino por Jeromo, ¿no? Sí, mi padre se llamaba Juan, de apellido Rodríguez, lógicamente, pero todo el mundo, sobre todo los de su profesión, lo conocían con el apelativo del nombre de su padre. Su padre se llamaba Jerónimo, pero en andaluz Jeromo, ¿no? Y a mí me preguntaban siempre, ¿tú eres hijo de Jeromo? Y yo, claro, al principio me chocaba, pero luego cuando me acostumbré, yo decía que sí con toda naturalidad, ¿no? O sea, aceptando el apelativo, el apodo, ¿no? Tuviste desde pequeño una situación un tanto especial, Paco, puesto que tú naces cuando ya no se te esperaba. Sí, yo ya me presenté ya de rebote. Pero tú viniste diciendo, aquí quiero venir yo. Hola, buena, ¿qué tal? Que me presento. Y yo tenía, mi madre tenía los 3 hijos ya grandes, porque Jerónimo el mayor, Jeromo, ya tenía 17 años, Antonio 14, y Juan Miguel tenía ya 9 para 10. Y entonces me presento yo, pues prácticamente ya de tapadillo, ¿no? ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue, pues la de infancia, a pesar de nuestra situación, que éramos una familia humilde. Ahí tenemos esa foto. Sí, esa foto es muy curiosa porque, como mi madre tuvo tantos hijos porque ella iba buscando una niña. Entonces no paró hasta que, bueno, ya evidentemente paró por biología, porque la biología se encargó de que parara, pero mi madre siempre quiso tener una niña, y ahí me puso un pañuelo y dice, pues ya que no tiene una niña te voy a hacer una foto para tener un recuerdo de si hubiera sido niña. En fin, ahí me inmortalizó esta foto, la hizo en el estudio de Pedro Antonio. Ay, en el famoso estudio de Pedro Antonio. Qué persona más buena, Dios mío. Sí, y ahí por ejemplo también otra, y me puso un cigarrillo en la boca. Es curioso, yo me acuerdo de esa gorra. No me digas. Recuerdo esa gorra perfectamente, porque no sé por qué, son cosas que se quedan en el subconsciente, y eso también allí en su casa. De esa foto existe una copia que ya que entonces se retocaban y modificaban el fondo, ponían un fondo abstracto de un color determinado, y lo que se ve pues no existía, ¿no? Es un montaje que hicieron después, ¿sí? Muy curioso. Pues yo te digo, en mi infancia, la infancia de un niño que se presenta ya, yo no tuve, digamos, hermanos para jugar, porque todos mis hermanos ya por la diferencia de edad, pues lógicamente estaban en otro estadio, ¿no? Y yo me crié siempre solo. Yo le decía a mi madre que como yo no tenía otros hermanos para poder, y siempre tenía yo esa inquietud, el por qué yo no tenía. Ahí tenemos una foto de colegio. Esa es una de las pocas fotos que conservo del colegio. Estaba yo en parvulitos todavía. Sí, de colegio siempre hay 2 fotos, o con el mapa mundi o con el mapa de España. Sí, yo esa foto es la que conservo, de las pocas que conservo. Luego tengo otra de cuando en mi época en el colegio Bocanegra, pero esta estaba yo todavía en parvulito. Ahí tendré yo salí con 5 o 6 años de parvulito, sí. O sea que ahí tendré yo unos 5 años aproximadamente. Y el niño que está a mi lado todavía lo conozco, y es de Marbella, y nos vemos, o sea que no perdemos la pista. ¿Tu padre iba al mar? ¿Perdón? ¿Pescaba tu padre? Mi padre era pescador. Mi padre pescador. Y además me dijiste algo muy hermoso, porque hay que ver que los pescadores siempre han tenido una vida dura, porque ha sido justamente la lucha de los elementos, el frío, el agua, la lluvia. Pero aparte de eso es que no paraban, ¿no? Porque cuando estaban en tierra remendaban redes. Efectivamente, el horario de ellos era dedicación monacal, era una dedicación continua. Aparte de su salida a pescar, luego era el remendar, o sea, el reparar las redes que se estropeaban. Y bueno, para ellos el descanso. Yo recuerdo mi padre siempre estaba trabajando. Yo lo recuerdo en mi casa, cuando mi padre estaba en mi casa era porque había mal tiempo. Entonces mi padre, como no salía a pescar, siempre había algo que hacer en la playa, con los barcos, con las redes, pero si mi padre estaba una tarde en mi casa era porque había mal tiempo. Y siempre lo recuerdo pegado a la ventana, sentado y leyendo un libro. Es muy bonito. Una persona que desde los 8 años estaba en la mar, y sin embargo fíjate que tiempo que tenía libre, tiempo que lo dedicaba a la lectura, a saber, a esa facultad innata por conocer lo que no se pudo conocer cuando uno no ha tenido esa posibilidad. ¿Qué te enseñaron tus padres para que luego en el devenir de la vida, en el transcurrir del tiempo, a ti se hayan quedado tan arraigados tantos valores? Claro, siempre tiene que ser uno muy desviado para no copiar en cuanto a tu comportamiento, a tu forma de ser, lo que tú no ves en tu casa, ¿no? Lo que tú escuchas, lo que se te queda grabado de tu padre, de tu madre más bien, ¿no? Porque tu madre también es más tutora que tu padre. Es la que pasas más tiempo por circunstancias de trabajo. Pero yo en mi caso concreto, que además tuve la desgracia de quedarme sin él muy pronto, pero yo sí recuerdo muchísimas cosas. No ya que me decía a mí, sino que yo le escuchaba a él. Y yo para mí, lo que mi padre decía era ley. ¿Qué decir? Totalmente. Era ley. Pero es que además era una persona que lo decía con ese talante, con esa seguridad de hombría, de bien, ¿no?
Y la propia filosofía que les daba la vida, que muchos eran ricos. Eso no se aprende en ninguna universidad, ni en ninguna escuela, eso se lleva. En fin. ¿Fuiste alguna vez a pescar con él? Bueno, mi padre me llevó 1 o 2 veces, pero por mero placer, ¿no? Sí. Sobre todo en verano, yo nunca iba a pescar con él. Él se preocupó. ¿El arte de la luz? ¿El qué? ¿El arte de la luz con lo que pescaban? Sí. ¿Cómo se llama? ¿La traíña? El trasmayo y la traíña. Ajá. La traíña llevaban el bote cabecero, que se llama, que era un bote que llevan a la cola del barco, y por la noche pues se encendían las lámparas para traer el pescado. Ellos conocían, sin necesidad de radar ni necesidad de ningún elemento técnico, conocían por la ubicación de las piedras, de las rocas que estaban en el litoral, conocían exactamente dónde tenían que ir a pescar en cada momento, o si en una zona estaba más esquilmada que otra, según la época del año. Si había los bancos más llenos. Sí, ellos tienen puntos de referencia con respecto a la costa. Ellos decían, pues donde el Juanar se junta con la iglesia, hay una roca que tal, y iban cuando ellos sabían que allí podía, y si veían que no había, pues deambulaban a otro lugar. Quiere decir que era imprevisible, no contaban con ningún medio, era también otro conocimiento o inclusive meteorológico. Ellos a las 4 de la tarde, ellos sabían si aquella tarde iban a poder salir o no, con 3 horas de antelación ya sabían si la tarde iba a estar para pescar o no. Eso lo recuerdo perfectamente, y de ir muchas veces con él por la tarde, que yo lo acompañaba a que él salía a pescar, yo luego me venía para la casa, y yo recuerdo de ir muchas veces con él andando, y cuando iban lo que ahora es, por ejemplo, la Avenida del Mar o la zona de Marvel Center, que en aquel entonces no existía, yo recuerdo que veían el mar y entre ellos se comentaban la tarde y daban media vuelta y se iban para la casa, o sea, evitaban el tiempo muerto de tener que hacerlo todo y luego venirse de vacío. Me comentaste y describiste realmente con la mano maestra de un pintor la zona del Faro, la zona de Valdecantos, toda esa zona que antes estaba la fábrica de hielo. Sí, yo recuerdo pues, que yo jugaba en aquella zona. Es que cuando mi padre, yo en verano me llevaba a mi padre todas las mañanas, estábamos en vacaciones lógicamente, y me llevaba todas las mañanas, yo me bañaba, mientras que él remendaba, yo me bañaba en la playa del Faro, y yo recuerdo de construirse Valdecantos, yo recuerdo de meternos los niños en la fábrica de hielo a que nos dieran hielo por el capricho de los niños, ¿no? Para chuparlo, para jugar con él. Yo recuerdo de jugar con las peonzas, con los trompos. Yo jugaba con los trompos con una cuerda catalana con la cual hacían las poteras, pues esa cuerda era fantástica para bailar el trompo, ¿no? Y en fin, tantas y tantas vivencias. El faro antiguo, no el faro que existe ahora, el faro antiguo, que para nosotros era mítico, o sea, una verja y entrar allí, bueno, es que ni te lo planteaba, que era un terreno. Y ahora que se acerca la festividad de la Virgen del Carmen, ¿recuerdas tú como hijo de pescador, recuerdas tú cómo era la festividad de la Virgen del Carmen entonces? Sí. Bueno, no ha cambiado mucho, la verdad que no ha cambiado mucho porque... Los pueblos marineros de la tradición. Los marineros, los pescadores se encargan de velar por sus tradiciones. Y en el fondo y en la forma no te creas que hay muchas variaciones con respecto a entonces. Yo ya recordaba eso de embarcarse en los trasmayos y las traíñas de los marineros, embarcar a sus familias para esa tarde darles una vuelta, un paseo de placer, no de obligación ni de penuria, ¿no? Y la verdad que la recuerdo con mucho cariño. Y recuerdo sobre todo, no me gusta mucho recalcar ese asunto, pero sí recuerdo una festividad de la Virgen del Carmen muy dolorosa, que fue la primera en la cual mi padre ya no estaba. Aquel día fue muy doloroso para mí, por tanto y tantos recuerdos, ¿no? Aquella primera Virgen del Carmen sin mi padre no la olvidaré jamás, ¿no? Me dijiste, haciendo el guión, en la conversación previa, me dijiste que tú te habías sentido durante toda tu vida como una esponja. Tú habías ido cogiéndolo todo, pero sin embargo, yo, después de que estuvimos un rato charlando, yo diría que fuiste una esponja con filtro, porque cuando llegamos al final, como llegaremos al final de la conversación, como llegaremos hoy, se da uno cuenta de que sí fuiste asimilando, pero también hiciste una criba, también fuiste filtrando. Nos situamos ahora en esa época, sé que es dolorosa, pero es una época que llega, donde tu padre vuela al cielo y tú te quedas siendo el menor de tus hermanos. Sí. ¿Cómo vives esa etapa de la adolescencia? Pues la adolescencia sencillamente no existió, no hubo tal adolescencia. Cuando mi padre muere yo tenía 12 años y todos mis hermanos ya estaban casados. Bueno, Juan Miguel se casó al año, pero yo estaba preparándolo
todo lo que era el casamiento y eso, total, que estuvo con nosotros, con mi madre y conmigo, pues estuvo un año aproximadamente. Y acto seguido me quedé ya viviendo solo con mi madre, y yo terminé, curiosamente aquel año terminé lo que es la educación básica, lo que era la educación general básica de entonces, y no pude continuar estudiando. Es decir, yo ya aquel verano que murió mi padre lo pasé practicando el inglés en Valdecanto, de botones, acarreando maletas, cogiendo las propinillas, y yo la verdad que acto seguido aquel curso lo terminé, no volví al colegio y empecé a trabajar. Desde aquel año empecé ya a trabajar. Comentamos precisamente algo que ya se ha comentado en este programa a través de otras personas, pero para que quizás los jóvenes que lo ven o que se lo puedan comentar sus padres, siempre es decir, de que se empezaba a trabajar, que viesen que la vida no era fácil entonces, es decir, porque claro, hoy cuando hablamos es que está el mercado laboral muy difícil, es que en el país tal los niños están trabajando con 12 años, es que en España también pasó. Es decir, y no era por una explotación de los padres, era por una necesidad económica. Sí, no era ni muchísimo menos. Era exactamente. Que había que llevar dinero a la casa. En mi caso concreto, pues bueno, te puedo contar que la pensión de viudedad de mi madre le daba para poco. Entonces, era de sentido común, a pesar de mi corta edad, el saber que lo que yo pudiese llevar a mi casa, bienvenido era, ¿no? Puesto que era un dinero que nunca estaba de más, y más en nuestra situación. Y como la nuestra, miles, bueno, y casos peores que los nuestros, ¿no? Tú me comentaste algo también que es casi como la película de Saura, La niña de luto, es decir, que tú tienes un recuerdo grabado en tu memoria, como muchas personas lo tienen. No fue mi caso, fíjate, tengo que decirlo, no fue mi caso, pero que en España sobre todo los lutos no se quitaban. Es decir, que tienes un recuerdo de tu madre, una madre amorosa, una madre pendiente de ti, pero una madre vestida de negro. Es decir, si había un luto de un familiar, pues como no se lo quitaban en 7 o 8 años, siempre había un primo, un tío, un abuelo que fallecía y seguían y empalmaban un luto con otro. Sí, bueno, yo siendo niño, evidentemente, mi madre ya no llevaba luto. Fue una etapa, digamos, de transición hasta la desgracia de mi padre, pero yo recuerdo que fue morir mi padre y mi madre retrocedió en el tiempo no sé cuántos años. Yo no recordaba esas imágenes tan tétricas, ¿no?, de una persona enterrada en vida, en el sentido de imbuida de un tono negro, de un luto, de una concentración en una desgracia como había ocurrido esa, y sin querer asumir y sin querer pasar página de alguna forma, manteniendo el recuerdo de ese ser tan querido, pero negándose en vida a abrirse y manifestarlo a través de un color, del negro, ¿no? La España de negro, que así sí, se dio. Y me comentaba eso, por llamar en una etapa, ¿no?, que ella durante 20, 25, 30 años no se quitó el luto, puesto que el luto de un familiar lo sustituía a otro, y era enlazar un traje con otro, ¿no? Al principio de la transición yo recuerdo que fue una de las frases que más veces se escribieron en prensa. Decía que había que olvidar la España de luto, porque realmente teníamos que entrar en otra España, una España donde el color no siempre fuese el negro, el distintivo fuese el negro. ¿Te empleas con Paco Nieto? Sí, mi querido Paco Nieto. Coméntanos un poco cómo esos comienzos. Jamás podré pagarle yo lo que ese hombre me quiso, y yo lo quise a él, evidentemente, por correspondencia, ¿no? Sí, fue mi primer trabajo, en serio, digámoslo así, puesto que mi madre, que eran grandes amigos, eran de Marbella, y él accedió a que en su tienda de calle Castillejo, donde tenía la exposición de materiales y de saneamiento, pues allí entré yo, habló mi madre y tal. Pues, llégate allí, que el niño que vaya, que aprenda con mi hijo que está allí, y él fue el hijo fue el que me enseñó mis primeras nociones de máquina de escribir. Yo en mi vida he visto una máquina de escribir, ni una máquina de calcular, ni un folio, folio me refiero en el plan laboral, ¿no? Y fue el que me dio mi primer empuje. Jamás lo olvidaré y jamás se lo pagaré. Después de esos tiempos, que incluso tú me dijiste y lo has comentado, que estuviste para practicar idiomas en Valdecanto. Valdecanto, sí. En Valdecanto. ¿Valdecanto era con Ruache?
era con Juan García Rovira, con Ruache. Los de Marbella, volvemos al tema de los apodos, de los exactamente. Ruache. Tú de Marbella, cualquier persona que pregunte por Ruache sabe quién es y conoce todo de él. Entonces Ruache era entonces el administrador. ¿Cómo era el turismo que llegaba allí? Yo recuerdo, eran todos suecos, eran nórdicos. Habían 2 o 3 tour operadores y recuerdo que eran estancias de 10, 15 días. Había entradas y salidas y yo recuerdo que eran todos nórdicos, supongo que serían suecos, noruegos, daneses, pero vamos, ingleses recuerdo muy poco. Yo me imagino que a ellos les resultaría pues igual de llamativo que si nosotros vamos a Tailandia a ver los niños cargados con las maletas, ¿no? Sí, además fue donde yo por primera vez llevé pantalones largos. Fue tu puesta de largo. Yo me presenté aquella mañana, la primera mañana al trabajo con mis pantalones cortos y entonces uno de los conserjes me dijo, mira, mañana trate pantalones largos, porque para estar aquí es mejor. Tal. Para ti fue un cambio para enorme. mí fue ya un cambio, bueno, ir con pantalones largos, yo ya era mayor, y tenía yo 12 años, imagínate. Pero yo ya era mayor, eso de pantalones largos en verano, porque en verano no era usual, pues para mí ya significaba que yo ya iba uno ya entrando por ahí, ¿no? Y ya era así se notaba, ¿no? Otra edad. Sí, y fíjate, bueno, vivencias las que quieras y anécdotas incontables, ¿no? Paco, estamos pasando la adolescencia, pero entremos ahora un poco más en esa etapa ya más juvenil, los 15, 16, 17, y me quiero parar en los 18 porque justamente tú eres un hijo de la transición, es decir, entonces no quiero llegar a esa transición pasando por alto lo que es esa época tuya, porque a ti te cogió que la mayoría de edad eran los 21 y teniendo 19 era los 18, es decir, por eso digo que fuiste realmente de esa hijo de, no sé si de la generación sándwich. Y la bisagra, yo lo he oído la bisagra, yo lo he oído la bisagra, sí. ¿Cómo fue esa época tuya de los 15, los 16, los 17? Bueno, cuando yo entré a trabajar en el banco, en mi actual profesión, desde entonces, yo todavía no tenía cumplido los 15 años, yo tenía 14 para 15, como se dice vulgarmente, ¿no? Y o sea que yo ya con esa etapa de previa a la transición y justo el inicio de la transición, pues yo ya tenía conciencia política. Perdona, ¿cómo entraste en el banco? Porque claro, el banco realmente es una parte de tu vida, digamos que es la parte laboral de tu vida. La mayor. Claro. Mayor. Pues yo entré en el banco, bueno, recuerdo, y los que son de mi edad y mayores lo recordarán también, yo recuerdo para entrar en el banco tuvimos que hacer un tríptico de menores, fíjate, que era un tríptico, era una especie como de permiso que se firmaba por el padre o la madre, el médico de cabecera y el alcalde. Ajá. Eso es un impreso que además era tamaño folio en horizontal, y ahí firmaban, digamos, que una persona menor de edad en esas circunstancias tuviese, digamos, esa potestad para poder trabajar sin que hubiera llegado a la edad reglamentaria. Y yo recuerdo que tuve que rellenar un tríptico de menores, o me tuvieron que rellenar un tríptico de menores para poder trabajar. Yo entré evidentemente de botones, de que podía entrar. ¿Porque tú te salvaste de la mili por hijo de viuda? Sí, porque no sé si recordarás que en aquel entonces, si todos tus hermanos ya estaban casados, sí, tú eras el hijo único, me refiero, que quedaba con tu madre, que era el único que aportaba ingresos, pues eso te posibilitaba el eximirte del servicio militar, ¿no? Y me acogía a ello, evidentemente. Entonces no tuve necesidad de hacer servicio militar. Pero ya te digo, la etapa aquella previa y los inicios de la transición ya me pidió una clara conciencia política. Entrar en un banco que era realmente casi resolver el futuro, entrar en el banco fue real porque se hicieron unos exámenes, alguien te enchufó, como se suele decir vulgarmente, te ganaste la simpatía de la gente. ¿Cómo fue tu entrada? Mi entrada en el banco fue, bueno, en aquel entonces había mucha demanda, sobre todo... Por eso te lo estoy preguntando. Había muchísima demanda, había sobre todo de mi segmento de trabajo, así de gente joven, que lo que hacíamos era simplemente pues labores de mera ayuda, ¿no? Y yo recuerdo que hice un examen de capacitación, en aquel entonces... ¿Tú entraste al Banco Meridional? En el Banco Meridional, que fue muy posteriormente, al poco de yo entrar, fue ya Banco de Jerez. Y hice mi examen de acceso, que lo recuerdo perfectamente, como si hubiera sido ayer. Y bueno, tenemos esa foto. ¿Esa foto dónde es? Esa foto
esa fotografía, ahí estoy delante de la entrada de la instalación provisional que tuvo el banco, en lo que ahora hay, esto es al lado de la Plaza de África, que era la perfumería, en una esquina que hay una perfumería, justo frente por frente, para que me entienda, a Springfield, a la tienda de Springfield. Sí. Pues ahí en esa bajada que da ya a Ricardo Soriano, ahí me hicieron esa fotografía, y esa es una de las entradas que tenía, y se ve arriba que pone instalación provisional, porque evidentemente aquel local lo tenían alquilado y ya luego decidieron el traslado a otra ubicación que veremos. Y pues ya te digo, hicimos el examen de capacitación, entramos, de todas formas, se entraba a prueba durante 6 meses. En aquel entonces no se entraba, digamos, no es que se hacía un contrato de trabajo, o sea, tú entrabas, digamos, fijo, pero había un lapsus de 6 meses que si en esos 6 meses se producía cualquier contingencia, ellos podían rescindir ese, digamos, contrato fijo sin más historias, ¿no? O sea, no había necesidad de indemnización. No había. ¿Tú de qué entraste? De botones. De botones. Pero imagino, no lo sé, quiero entender que con muy corta edad ya llevabas una cartera importante de valores, ¿no? Claro, aunque yo entré con 14 años, yo ascendí a la categoría de auxiliar administrativo con 18 años. Yo estuve 4 años de botones. 4 años en aquel entonces era una barbaridad de tiempo. Hoy día, no sé si será con la edad, pero 4 años pasan hoy día muchísimo más rápido que hace. Bueno, es que años. Cuando eres muy joven los años se te hacen más cuesta arriba para cumplirlo. Cuando tienes 15, cuando tienes 20. Con 18 años yo ya accedí ya a la escala de administrativo y me hice cargo entonces de un departamento como era la cartera de efectos. En aquel entonces estoy hablando de la banca prehistórica, porque hay muchos conceptos bancarios que hoy día por un motivo o por otro ya no existen o no existen con la amplitud que existía en aquel entonces. Yo me hice cargo de un departamento que era cartera y yo con 18 y 19 años yo llevaba una cartera impresionante de dinero, ¿no?, a mi espalda, una responsabilidad de vencimientos, de protestos, de préstamos financieros, bueno, algo impensable hoy día en un chaval de 18 años, ¿no?, que lo que está estudiando lógicamente y formándose y no preocupándose de esas responsabilidades. Digamos que la madurez la fuiste adquiriendo a golpe de mazo, como hemos dicho al principio. Chaplin decía que eso, que no tenemos dos vidas, una para ensayar y otra para vivir, sino que directamente estamos viviendo, sin posibilidad de ensayo y sin posibilidad de rectificación. Estoy de acuerdo totalmente con él, porque vas aprendiendo, aparte del tópico de que vas aprendiendo de tus propios errores, pero es que todo en la vida, o por lo menos los que hemos tenido esas circunstancias, todo en la vida es pura improvisación. No hay posibilidad de vuelta atrás y rectificar. Estamos siempre cara al público. Siempre rectificando. Evidentemente esos fallos te sirven para no cometerlos en el futuro, ¿no? Y ser consciente de esos errores y de lo que puedes hacer mal, pues rectificarlos en la medida de lo posible. Cuando se toma contacto contigo en la parte, vamos a decir, más espiritual, en la parte más sensible, más sensitiva, realmente, perdóname que te diga esto, pero eres casi la antítesis del que trabaja en el banco, porque tú tienes también por tu parte una vena sumamente creativa, que realmente, no quiero decir con esto que muchas personas que trabajan en el banco no tengan una vena sensitiva, por supuesto que sí, pero es que tú desde el principio tienes una vena sumamente sensitiva y artística, mientras que realmente lo que tú estás tratando es la frialdad de los números, y perdona que te lo diga con esta frase, pero para los que estamos, digamos, en otra onda, los números siempre son fríos. Sí. Mi actividad laboral, la actividad laboral bancaria no tiene absolutamente nada que ver con mi quehacer espiritual y mi quehacer creativo, no tiene absolutamente nada. Otra cosa distinta es que a fuerza de tiempo y a fuerza de dedicación, pues consigues hacer tu medio de vida de esa profesión, pero en ningún momento puede llenarte esas otras parcelas de tu interior que pueden constituir lo que es la creatividad y la espiritualidad. Es un mundo, el mundo de la finanza es un mundo totalmente aséptico en ese sentido. Es frío para los que estamos fuera. Es impermeable a esos sentidos. El dinero no conoce de sentimientos, no conoce, es decir, los valores del dinero son muy limitados. En mi caso, yo los conozco lo suficiente como para hablar con fundamento de ellos. El mundo de las finanzas es un mundo despiadado, es un mundo que no conoce nada, el dinero no conoce a nadie. Hay quien decía que lo de sociedad anónima quiere decir sociedad sin alma,
es decir, quiere decir sin alma, y muchas veces lo hemos vivido. No venimos aquí para hacer una crítica de los bancos, aunque yo soy de las que los critico muchísimo, pero por respeto a ti no lo voy a hacer en esta ocasión, en otras veces sí lo hago. Pero hay una cuestión que te he comentado antes, que realmente eres de una generación bisagra. Sí. Lógicamente te toca vivir una conciencia política, porque claro, digamos que es que quien en aquella época no toma conciencia política y dice qué está pasando aquí y lo que es más, y qué puede pasar. Claro. Yo te digo que yo cuando la etapa final del franquismo y la primera de la transición ya me pilló a mí con una cierta ideologización, me refiero, de conocer ya cuáles son tus orígenes, de dónde vienes tú, y a saber distinguir lo que puede ser bueno para el país y lo que puede ser menos bueno para el país. Eso me pilló a mí muy joven, muy joven. Yo ya sabía lo que era la derecha, lo que era la izquierda, lo que había sido el franquismo, más o menos, porque muchísimas otras cosas no fueron dadas a conocer con posterioridad, pero sí tenía una cierta base para saber por dónde tenía que ir y por dónde no tenía que ir. Eras amante de la literatura, amabas la lectura. ¿Te forjaste en una literatura al uso de los jóvenes o por el contrario buscaste más madurez en los libros? No tuve oportunidad de tener una afición temprana a la lectura. Te explico por qué, y además lo hemos comentado ya antes. El hecho de ponerme a trabajar tan pronto, el hecho de golpe y porrazo asumir una condición de pseudoadulto que no venía muy a cuento con la edad de uno, con 13, 14, 15 años, pues te hace de no dedicar el poco tiempo libre que tenía al puro divertimento, al puro ocio, ¿no? Y la cuestión de la lectura ya la asume un poco más como compromiso de tu propia formación, de el querer saber, el querer acceder a conocimientos que durante tu época de estudiante no tuviste, primero por la limitación de los estudios y segundo por el propio trabajo. Entonces yo buscaba siempre en la lectura el conocer cosas que, por ejemplo, en el instituto o en la universidad no tuve oportunidad de haber adquirido. Entonces mis lecturas de golpe y porrazo también fueron de adulto. Claro. Lecturas que en aquel entonces yo no era consciente de que yo no estaba preparado para ese tipo de lecturas, eso te das cuenta después. Pero sí no estás preparado para absorber ese tipo de información, ese tipo de pensamiento que tú vas buscando un poco con palos de ciego, ¿no? Por oídas, por recomendaciones, por querer, pero no, luego eso te sirve luego para el futuro, pero en aquel momento no eres consciente de lo que estás asumiendo, lo que estás leyendo, no lo eres del todo, ¿eh? Pero sin embargo, circunstancialmente te vuelve a pasar en la juventud como te pasó en la infancia, maduras muy pronto. Sí. Es decir, sigues madurando muy pronto. Sí, y además el tipo de trabajo mío te hacía madurar por fuerza. El tipo de trabajo mío te hacía madurar por fuerza porque era un trabajo de mucha responsabilidad. No era un trabajo, todos los trabajos tienen responsabilidad, que duda cabe, pero el mundo de la banca es un mundo muy enrevesado, un mundo muy donde tienes que estar con los 5 sentidos, y si puede ser con 7 mejor que con 5, porque te hace madurar y responsabilizarte de una manera que en otras facetas yo pienso que no te la da, ¿no? Comentamos y además diste unas referencias, yo creo que idóneas y justas y acertadas en nuestro off the record, sobre cómo le explicarías a los jóvenes de hoy, cómo fue visto por un joven de la transición, cómo fue vista la misma. Yo básicamente, a grandes rasgos y muy sintéticamente, yo te diría que el gran valor, me refiero, el valor que tuvieron en aquel entonces los personajes que te digo, el gran valor que tuvieron de saber pasar la página, de saber afrontar todo lo que quedaba por hacer en este país, pues para mí el gran valor fue el saber que no había un paso atrás, que el paso atrás no se podía producir, que la monarquía estaba decidida a que el cambio real, me refiero, hacia una pluralidad democrática y parlamentaria y constitucional posteriormente se produjese, y yo te comentaría personajes como lógicamente los tópicos: Rey, Fraga, Carrillo, Adolfo Suárez, Felipe González. Yo no entendí en su día los famosos pactos de la Moncloa,
pero no lo entendí por pura formación política, quiere decir, por desinformación en este caso. Yo, con mi radicalidad entonces, yo no podía comprender cómo podían claudicar ciertas partes en beneficio de otras, y luego me di cuenta de que era, digamos, una cosa necesaria para que todo lo que luego conocimos se produjese. Sin embargo, nuestra transición, hay que decirlo, ha servido de modelo o ha intentado que sirva de modelo para otros países. Eso sí es cierto, porque afortunadamente, pues, a pesar del intento de golpe de Estado, no hubo realmente ni siquiera revueltas callejeras. Eso es bien cierto. Nos estamos refiriendo a que con 19, es decir, la primera legislatura tú no puedes votar. No, fue en junio del 77, que yo tenía 19 años ya, y yo sin embargo no pude votar. No puedes votar. Sin embargo, viene en el referéndum de la Constitución y tú sí puedes votar. Efectivamente. Ya. Es decir, que por eso te digo que fue realmente una generación bisagra. De un lado le cogía el no y de otro lado le cogía el sí. Sí. Recuerdo que cuando la proclamación del referéndum para la Constitución española, pues adelantaron orgánicamente, el Parlamento adelantó la mayoría de edad a los 18 años, de forma manera que un contingente de población española que un año antes no pudo ejercer su derecho al voto, lo pudiese ejercer, supongo, con buen criterio, que para que tuviese el mayor respaldo posible esa aceptación popular de la Constitución como norma de convivencia del Estado, ¿no? Y sí, ya al año siguiente ya se le permitía votar, sí. Paco, hablemos un poco de tu parte más familiar. ¿Cómo conoces a tu mujer, que tu mujer también es hija de alguien muy querido en Marbella? Sí, yo estoy emparentado con la familia Rueda, yo soy yerno de Juan Rueda. Y quien no una persona también, extraordinaria. Y quien no conoce en Marbella a Juan Rueda también, ¿no? Exactamente. Un hombre de Marbella toda la vida. Yo a mi suegra, sin embargo, no la conocí porque cuando yo conocí a mi novia, pues ya mi suegra había fallecido. Pero sí, yo, la tienda de Juan Rueda, la tienda de comestibles de Juan Rueda, de la calle Pedraza. Además, pues, cuántas cosas buenas hizo. Sí, y yo conocí a mi mujer pues a través de un hermano de ella, mi cuñado el mayor, que trabajaba en Banesto. Entonces nos relacionábamos, aparte de por la relación de amistad de juvenil, por la relación profesional, ¿no? Luego ya supe de su hermana y tal, y oye, los avatares de la vida, llegamos a conocernos personalmente y hasta ahí aquí. Tenemos una foto. ¿A qué pertenece? Esta foto, pues fíjate, el niño que se ve allí, ese soy yo, estoy en brazos de mi madre, y ahí se ve mi hermano Jerónimo, que está a la izquierda de la fotografía, y de pie. A ver, si tú eres el bebé. Yo soy el bebé. Es que entonces esta foto viene un poco trasnochada, sí, en el programa. Yo estoy en brazos de mi madre. Eso es precisamente allí en la calle del Muro, en la calle Caballero. Juan Miguel se ve de pie y se ve de espalda una de las suecas que era amiga de la que hizo la fotografía. Esa foto nos la mandaron desde Suecia, unas suecas que hicieron mucha amistad con mi madre y nos mandaron esa fotografía y algunas otras más. Conservo postales de ella porque estaban aprendiendo español y las conservo con mucho cariño, sí. Ahí tenemos otra foto. Esa foto sí es de mi boda. Esa foto no he traído. Hemos dado un salto grande, sí, en el tiempo con las fotos. No me he traído fotos así de mi boda porque no me da tiempo a prepararla, pero esa sí me la traigo. Ahí está Jeromo. Sí, ahí se veía. Que Dios lo tenga en gloria. Estamos mi madre y mis tres hermanos y yo, y me la hice allí justo donde hicimos el almuerzo con la familia, y ahí se ve, sí, mi hermano Jeromo. ¿Me vas a permitir, Paco, de que yo tenga que hacer un canto de alabanza para tu hermano Jeromo? Yo tuve la suerte de conocerle. He conocido muchas personas con un calor humano impresionante. He tenido esa gran suerte, que creo que es la riqueza de mi vida. No tengo otras riquezas, pero riquezas en amigos sí que tengo. Y tuve la suerte de conocerle y ver que se puede ser buena gente, se puede ser buena persona, pero para Jeromo es que todo el mundo era bueno. Jeromo era por sistema quitarle el calor a las cosas malas, es decir, era sembrar alegría, cordialidad donde quiera que estuviera. Y yo desde aquí sé muy bien que él, desde luego, desde los balcones del cielo nos está viendo en este momento, porque la buena gente tiene un camino a la gloria seguro. Eso es cierto y de verdad, enhorabuena por el hermano que lamentablemente perdiste. ¿Cómo se llevan a los buenos? Se llevan a los buenos. Y más a esas edades, ¿no? Que
que nunca acepta. Yo nunca ni acepté ni acepto. Yo no acepto la pérdida de mi hermano todavía. Esa herida continúa abierta. Lo que pasa es que tú sales, entras, ríes, piensas, pero esa herida sigue ahí, no cicatriza. Yo no acepto el que se llevaran a mi hermano tan pronto. Se llevaron a mi padre, me dejaron a mi madre y ahora se llevaron a mi hermano. Mi hermano, todos mis hermanos, cuidado, todos mis hermanos son igual de importantes, Dios me libre. Pero es que Jeromo para mí, o yo para él, ¿no? Yo era el chiquitillo, yo era el hermano pequeño. Jeromo, yo era su juguete, él y yo éramos, vamos, y perderlo de esa manera, porque no es que te quede la conformidad de una enfermedad o de una, pero perderlo de la forma que yo lo perdí, yo no lo aceptaré jamás, jamás. Me dolerá toda la vida. Pues es normal que te duela, porque realmente fue una persona extraordinaria y las personas extraordinarias tienen siempre su sitio. Yo siempre digo, y lo he dicho muchísimas veces a través de este programa, de que en realidad se nos va el físico, pero lo que es la esencia no se va, porque queda el amor. Y claro, al quedar el amor, lógicamente... Y a mí me queda su ejemplo, igual que te digo con lo de mi padre, pues te digo lo de mi hermano, me queda su ejemplo, me queda su hombría de bien, me queda su talante. Es decir, ¿en qué espejo mejor mirarme que lo que él? Yo no he conocido nunca a nadie que me haya dicho nada negativo de mi hermano. No, era imposible. Todos los que no conocieron, era imposible. Metafóricamente lloran esa pérdida, ¿no? Es decir, hay que ver, ¿cómo me acuerdo de tu hermano? Recuerdo una vez, me he acordado ahora, no sé si tú te acordarás un kiosco que había justo donde ahora está Radio Nacional de España, lo que era los sindicatos. Claro, un kiosco que estuvo mucho tiempo, hasta muchísimo. Bueno, no sé, hará 15 años que lo quitaron. Sí, que la hija se casó con un policía municipal. Bueno, pues yo recuerdo un día que venía yo del cine y me paré allí a comprar algo, y el dueño, yo lo conocía, el dueño del kiosco lo conocía yo de vista, pero me dice, sin venir a cuento, me dice: tú hermano de Jeromo, ¿no? Y yo me quedé, mi hermano todavía vivía, y yo era chiquitillo, yo te digo, yo venía del cine, tendría yo 11, 12 años también. ¿Y tú eres hermano Jeromo? Y, sí, y digo, ¿por qué lo dice usted? Y me dice, porque has hecho una expresión con la cara igual que él. Eso nos ha pasado también a muchas personas, que hemos detectado el parentesco de uno u otro diciendo, pues mira, porque has hecho un gesto con la cara, con la vista, con la mano, que lo hace, y aquello me chocó mucho para bien, ¿no? Y me decía, yo soy amigo de tu hermano. Era de estas veces que, pues yo no sabía que tú eras hermano tan chico, ¿no? Porque la verdad es que con mi hermano Antonio, claro, con mi hermano Antonio, mi hermano Juan Miguel, pues hay muchas personas que no me relacionan como yo soy hermano de ellos por la diferencia de edad. Claro. Cuando me lo presentan, mira, te presento a mi hermano Paco, pero este hermano tuyo, pues ahora me entero, porque no pensaba que tenía un hermano tan pequeño, con ¿no? tanta diferencia de edad. Aún ahora a mi edad todavía se nota con ellos una cierta diferencia física, ¿no? Por supuesto que sí. Todavía Paco, nos hemos quedado con una foto de tu boda, en la parte esa. Ya nos avisan de control que vamos a dar un pequeño paso a consejos publicitarios, lo justo para poder rellenar los vasos de agua y hacer un cambio de impresiones, pero nosotros volvemos de seguida, ustedes lo saben que es así. Un minutito. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti. Bueno, ha sido muy poco tiempo, como ustedes saben, estamos con Paco Rodríguez desgranando su vida y nos hemos quedado en la parte, pues digamos, un eje vital de tu vida, como es el matrimonio. Pero es que además tú te casas muy joven, ¿no, Paco? Sí, yo me casé con 22 años. Mari tenía 19 y un poco redundando lo que comentábamos antes de la madurez mental, que no biológica, pues yo en aquel entonces ya mi planteamiento y mi forma de ver la vida pasaba por formar una familia, aún teniendo todavía 22 años, ¿no? Yo lo que me planteaba era tener mi mujer, poder hacer vida matrimonial e independizarme. Pero quizás los arquetipos de la época también obligaban un poco a casarse más joven, ¿no? Porque sí, como sí. Son muchos las personas. Muchísima gente de mi edad, de mis amigos y de mi núcleo de amistades y mis conocidos, nos casábamos a esa edad.
el que no se casaba, bueno, eran una minoría, la mayor parte de mis amistades, y antes que yo, a muchísimos de mis íntimos amigos se casaron antes que yo. Esa generación bisagra ha servido también, o mejor dicho, puede servir también para evaluar la forma en que nuestros padres nos trataban, o nuestros padres nos tenían con aquella severidad, y también la libertad que le hemos tenido que dar a nuestros hijos. Claro, es que hemos vivido los dos. Nada que ver, la relación de pareja, digamos, que se está conociendo, que claro, se está intentando lograr un futuro y que intenta convivir juntos, la de hoy con la de hace 25 años. Exactamente. Yo ya voy a hacer mis bodas de plata con lo joven que yo soy, y ya la hago el año que viene si Dios quiere. Y fíjate que en aquel entonces el convivir, el buscarte tú cierto tipo de actividades era sencillamente impensable. Yo sé que tenemos unas fotos que van a ir pasando, porque me gustaría que la fueses comentando. Tenemos fotos que son justamente de la etapa esa de tu vida. Sí, fíjate, esa foto es muy bonita. Ahí verás que se ve al entonces alcalde Paco Canto. Efectivamente. Se ve a Salvador Salvador de la Haba. No, Paco de la Haba, ¿no? Paco de la Haba, Salvador Lucena, efectivamente. Rueda, y la cabeza allí de Paco Lorenzo. En aquella época era yo secretario de prensa del Marbésula, de la Unión Deportiva Marbésula. ¡Ay, qué gracioso! Fíjate, y a esa fue en una feria de San Bernabé, que estaba yo recogiendo unos trofeos de un torneo de futbolín, que quedamos campeones, y bueno, aquello era puro romanticismo. Aquello era puro. Era así. Era todo muy bonito, muy ingenuo. Aparte que se luchaba mucho, y además luchábamos, aquello no se cobraba, sino simplemente luchábamos porque fuera todo hermoso, todo bien, porque Marbella era lo más importante. Sí, aquello fue una incursión en el fútbol por las amistades también, porque poco más. ¿Y esa foto? Esa foto es muy bonita, y además tiene una gran carga sentimental para mí. Esa foto se hizo con motivo de la inauguración de la nueva sede del Banco de Jerez. Ajá. En la esquina de lo que es Mango, por ejemplo. Sí, exactamente. En esa esquina, ahí ese edificio lo compró Rumasa para tener aquí una sede, digamos, importante del banco, y ahí estamos parte de los compañeros de la oficina y algunos de los directivos del banco que llegaron a la inauguración, como el director general, don Miguel López Ferrer, estaba el director general de Rumasa, don José María Recuero, y compañeros entrañables a los cuales pues tengo tal cantidad de recuerdos y de cariño que sería muy largo de explicar ahora, ¿no? Esa foto le tengo mucho cariño, sí. Estamos diciendo que justamente tú te casas, como muchísimos de aquella época, para poder realizar ya tu vida en pareja como tal, porque en todos los sentidos, es decir. Pero a pesar de ser joven, me dijiste una frase muy hermosa: siempre he sabido asumir mis responsabilidades. Siempre. Yo nunca, en mi fuero interno, nunca me planteaba la posibilidad de tener que firmar ningún papel para corresponder a la persona que yo había decidido compartir mi vida con ella, ¿no? De hecho, lo hice con toda la naturalidad del mundo, es decir, sin ninguna imposición, lógicamente, pero consciente de que mi responsabilidad hubiera sido la misma, mi compromiso hacia esa otra persona, de lealtad, de responsabilidad, de fidelidad. Sin contrato hubiera sido igual. Sí, para mí el mero hecho burocrático, tanto jurídico por la parte civil como eclesiástico por la parte creyente, para mí hubiera sobrado, es decir, no era necesario. Si yo, por ejemplo, hubiese conocido a una persona de cualquier otra confesión religiosa, no hubiera tenido ningún inconveniente en asumir esa ceremonia de iniciación a la vida matrimonial, no me hubiera importado en absoluto, puesto que mis valores de compromiso con la pareja, yo los tenía ya más que asumidos, ¿no? Vienen los hijos, ¿no? Sí, mi primer hijo vinieron ya a largo, porque nosotros, ya te digo, que nos dedicamos a vivir. Nosotros nos dedicamos a vivir nuestra vida en pareja. Programar. Exactamente. Yo cuando tuvimos mi primer hijo, llevábamos 3 años de casados, ¿no? Y entonces decidimos ir por el primero a ver qué tal, y coincidió, bueno, vale, que sí, que aquello fraguó y que vino el primer niño. Yo tenía 25 años entonces, ahora tiene mi hijo 21, y tengo 2 hijos, el mayor Carlos, el menor Juan, el menor tiene 14 años ahora, y bueno, yo no puedo decir nada porque evidentemente sonaría pretencioso. No puedo decir nada de mis hijos que no sea alabanza y cosas buenas para ellos. Además he tenido muchísima suerte, no mucha. He tenido muchísima suerte de tener los 2 hijos que tengo. Eso dijiste cuando estábamos haciendo el guión, que justamente es el gran soporte de tu vida y el gran tesoro, tu mujer. Mi mujer es la primera. Digo, entiéndase esto como que es la etapa
en la cual tú ya te independizas, en este caso de tu madre, porque tu padre ya no lo tenía, que te independizas de tus ascendientes y decides compartir la vida con una persona que para mí lo ha sido todo y lo es todo, ¿no? Que es mi mujer. Y te ha sabido entender, ¿verdad? Y claro, que me ha sabido soportar, que me ha sabido aguantar, que me ha sabido... ya voy para los 25 años, como te decía antes, de casado, y la verdad que es muy bonito, pasa muchas cosas y se sabe uno administrar la convivencia de forma que no haya los mínimos conflictos, que no se produzca ninguna zozobra en la navegación de esa vida, ¿no? Y el gran pilar de mi vida, a partir de que yo decido independizarme de mi familia paterna, mi mujer, una grandísima, una bellísima persona, humilde, buena, cariñosa, respetada, conocida de todo. Y que te ha dado unos hijos magníficos. Y me ha dado unos hijos que no se los pagaré nunca. Paco, entramos en otra faceta de tu vida, una faceta que es ya quizás donde tú te sientes más realizado como ser humano. Y sé lo que digo, es decir, porque sé lo que digo porque me lo explicaste tú bien. Tú desde muy pequeño descubres una afición a la pintura, sí. Pero la pintura se convierte en un eje en tu vida, ¿no? Claro, claro. Los niños cuando son pequeñitos, ¿qué niño no le da por pintar? Y sus cuadernos, sus lápices y eso todo, ¿no? Yo pienso que todos hemos tenido esa inquietud y ese afán. Ahí tenemos una foto muy bonita. Esta sí está reciente, de hace un par de años, de una exposición que ahí se me ve con Agustín Hervás, una exposición de un amigo mío pintor en Guadalpín. Y bueno, todo eso viene a colación de eso, de la vida, de mi mundo interior reflejado en el arte y en la pintura en particular, ¿no? Pues como te comentaba de mis inicios, ¿qué niño no ha tenido esa inquietud de pintar, ¿no? Pero en mi caso es que iba más allá, porque es que yo no es que no pintaba no, yo es que coleccionaba lo que pintaba. Yo ya tenía como una premonición de guardar, de acaparar lo que yo iba haciendo, y por desgracia no pude conservar prácticamente nada, por una circunstancia de la enfermedad de mi padre, que tuve que quitar las pinturas de mi cuarto, y solamente conservo 2 dibujos de aquella época, un dibujo a tinta y otro dibujo a lápiz, y la verdad que para mí tiene un valor, para mí, lógicamente. Después te dedicas a pintar ya desarrollando mucho una vez que ya mi etapa, digamos, de adaptación a la juventud, a la adolescencia, al inicio de la madurez, ya todo eso está planteado, yo ya me caso, yo ya me estabilizo, yo ya definitivamente me entero, de verdad, porque hasta entonces no te enteras de nada, hasta entonces te dejas llevar, ¿no? Cuando yo ya todo eso está, digamos, planteado y más que analizado, entonces cuando ya retomo o aflora de nuevo ese sentimiento larvado que tú tienes, en este caso hacia la pintura, como podría haber sido hacia la escritura, en este caso si me hubiera dado por la literatura, pero en mi caso yo te digo, siempre estaba ahí esa afición, esa que se convirtió y está como eje principal aparte de mi actividad profesional, que es la que me permite mantener a mi familia, la que se convierte en el motor de mi vida, en el porqué. ¿En qué te inspiras? No, yo utilizo muy poco la inspiración, entendida la inspiración como el representar en una pintura algo que se te ocurre, no. Yo no soy de esos que utilizan ese sentido de la inspiración. Hay una frase que no recuerdo exactamente cómo era, que decía que la inspiración era un 2% de inspiración y un 98% de trabajo. El trabajo, el aprender pictóricamente cada día, el asumir, el ser esa esponja que tú decías antes, el conocer tendencia, conocer estilo, conocer pintores, adaptarlo a porque yo tampoco tuve la oportunidad nunca de asistir a una facultad de Bellas Artes, ni tener unos conocimientos de mínimas técnicas, todo lo fui aprendiendo por mi cuenta, ¿no? Eres autodidacta. Claro, autodidacta, leyendo, preguntándole a pintores. Yo asistí a una exposición, yo no tenía ningún rubor en preguntarle a un pintor por cómo había resuelto una cuestión técnica, y cuando tú lo preguntas con esa naturalidad, sí, con esa naturalidad, que ves que no hay ninguna maldad por tu parte, pues ellos se abrían, ¿no? Mira, esto lo he hecho así, esto lo he hecho así, y tú luego procurabas de aplicarlo a lo que tú ibas haciendo, ¿no? Y yo decido, allá por ejemplo, por el año 86, yo decidí que ya parte de lo que yo ya llevaba producido, decido hacer mi primera exposición. Decir, bueno, pues esto ya sí que puede ser visto ya por la gente. ¿Dónde la Porque haces? siempre somos muy pudorosos, en general, siempre Claro, sabemos que somos muy pudorosos. Nos da vergüenza enseñar ese poema de joven que escribe uno cuando está enamorado de la primera chica.
nos da mucha vergüenza que lo lea. Y sin embargo, fíjate que es lo más hermoso de la vida, la gran sensibilidad que uno lleva dentro, que no todo el mundo lleva, ojo, que también es importante resaltar. Pues somos muy poderosos en el sentido de enseñar lo que hacemos, y yo ya en aquel entonces dije, bueno, pues ahí tenemos una foto. Sí, esta concretamente... Con Paco Alarcón, ¿no? Con Pepe Alarcón. Con Pepe, perdón. Con mi primo Pepe Alarcón. Y esta fue una exposición que hice en el año 99. ¿Pero esto es en Incosol? No, esto es en el Casino. Ajá. Y esta fue la penúltima exposición que yo hice, de las que llevo hechas hasta ahora, y ahí se me ve, el que se ve detrás uno de mis cuadros. Pues ya te digo, en el año 86 yo decido ya por primera vez mostrar lo que yo llevaba hecho. Digo, ahora sí puedo enseñar yo ya estas cosas y que la gente lo vea, ¿no? Ahí fue donde yo ya me decidí. ¿Y tu primera exposición fue en el Casino? En el Casino. Qué bonito, ¿eh? En el año 86. Es muy bonito que realmente sea en el sitio, digamos, más marbellero que existe. Sí, sí. Lo hice también un poco en homenaje a mi hermano Jeromo, y te explico por qué. Fue prácticamente un año después de irse él, ¿no? Y vamos a llamarle terapia. Esa terapia de reconducir mi estado anímico o refugiarme, no sé cómo calificarlo, el comportamiento de terapia, de refugio en el mundo de la pintura, el sobreanimarme yo, el reponerme a ese palo tan grande, ¿no?, de perder a mi hermano, me hizo de retomar la labor pictórica con un ímpetu y con unas ganas, no queriendo olvidar, sino intentando que precisamente eso me sirviese para seguir adelante, para lo que te decía antes, para no mirar atrás, conservando los recuerdos, por supuesto, pero no mirar atrás. Y entonces se produjo una creación pictórica, artística, de investigación, de leer. Yo siempre he tenido libros de arte, por ejemplo, ¿no?, pero en aquel entonces me dio por eso, por divulgar, por fomentar toda esa creatividad hacia el exterior. Y lógicamente, qué mejor que hacer una exposición. Claro. Donde yo ya pero eso pasa también con la literatura, es decir, que realmente, sobre todo con la poesía, cuando tu ánimo está mucho más entristecido, cuando tu ánimo está moviéndose entre esas aguas turbulentas del alma, que no alcanza la alegría, que no alcanza la paz total, es cuando mejor sale la poesía. Eso es cierto. Curiosamente, dentro de tu vida te marcan muchas cosas, también la música. Es decir, eres un hombre que ama el arte. Eres una persona que ama el arte. Y dentro de la música me comentaste cómo fuiste descubriendo a través de distintos palos de la música, fuiste descubriendo desde lo que podemos decir la música pues más popular, juvenil de la época, que fue el rock, y que realmente pasas por distintas etapas hasta enamorarte de la música buena, de la buena música. Claro, claro. Sí, bueno, cuando uno empieza ya... Hay una foto que no sé si habrá salido ahí, si habrá salido ya, que no estaba pendiente, que se me ve que estoy yo en una heladería vendiendo helado. ¿Ah, sí? Sí, pues te voy a contar una anécdota muy bonita para que veas lo que es la capacidad de sacrificio, el llegar a sacrificarte en una faceta para poder conseguir algo, ¿no? Hay una foto ahí de una época en la cual yo me tiré un verano entero ayudando en una heladería a vender helado todos los domingos, y es muy bonita en el sentido de que yo vendía helados los domingos, me tiraba toda la tarde sin poder salir con mis amigos allí a cambio de lo que me pagaban, y con ese dinero yo podía comprar discos. Imagínate, tenía yo 16 años. Bueno, me vengo a referir con esto para ilustrarte un poco cómo yo valoraba el poder acceder a esa música, a poder comprarme esos discos. A ver, el esfuerzo que te lo permitía. El esfuerzo que tenía que hacer, el sacrificio de no salir con mis amigos, de sacrificar muchos domingos del verano para luego poder tener una pequeña colección de discos, ¿no? Es una anécdota muy bonita, aunque esté mal que yo lo diga, pero esa heladería, esa fotografía, sí, ahí se me ve en uno de los domingos que yo estoy despachando helado, y la traje para eso, ¿no?, para comentar cómo el querer yo tener acceso a esa música era comprando discos que no podía económicamente de otra faceta, nada más que buscándome un dinero extra, ¿no? Bueno, pues esa música que yo en aquel entonces empiezo a comprar y que empieza a su vez, igual que te comentaba antes con la literatura, a conocer la música del pop y del rock que en aquel entonces se conocía en España, que venía de fuera, no ya de los Beatles, sino de tantos y tantos cantantes y tantos grupos, pues luego te van educando
el sentido musical hacia lo que posteriormente se despierta, que es tu afición por la música en serio. No que la otra no fuera, me debo referir, sino la música de verdad, la música clásica. Y yo en mi caso concreto, yo fui educándome hacia la música clásica gracias, aunque parezca un contrasentido, al pop y al rock. Gracias a eso. Y muy posteriormente, a partir de miles de combinaciones cabalísticas, desemboca a su vez en el flamenco, que para mí el flamenco era algo ignoto, era algo desconocido por completo. Y además deformado por la propia educación casposa de la época, de asociar flamenco a cosas rancias, a cosas olvidadas, a cosas... Cuando fíjate qué barbaridad, ¿no? Qué pecado estoy diciendo. El deformar una idea de una cultura tan inmensa como es el flamenco, ¿no? Bueno, pues todo eso derivas, evolucionas en este caso hacia mejor, gracias a lo que en esa edad vas adquiriendo de esos discos que vas comprando. Y te voy a poner un ejemplo con respecto a un tema de los Beatles, Let It Be. Ese tema a mí me hizo ver que dentro de lo que era que podía ser, en aquel entonces no existía el calificativo de heavy metal, por ejemplo. Existía el rock más o menos duro, existía el rock sinfónico, que se llamaba rock sinfónico. Bueno, pues yo en aquel entonces, gracias a esa canción de Let It Be, luego supe descubrir lo que era un nocturno de Chopin. Gracias a eso, porque las notas iniciales de Let It Be, que además todo el mundo la conoce, son unas notas de piano sencillamente sublimes, hechas por unos compositores como John Lennon y Paul McCartney, que alguien tenía que haberlo hecho, evidentemente, porque si no Let It Be no hubiera tenido razón de hacer. Pero bueno, en este caso fueron ellos. Bueno, pues hacer esa composición, componer esa canción, para mí esa ha sido la canción que, si yo tuviera que drásticamente decir, bueno, ¿con qué canción te quedarías, no? O qué libro, esa frase tópica de qué libro te llevaría a una isla desierta, o qué te llevaría a una isla desierta. Pues si yo tuviese que solamente quedarme con una canción de todo mi bagaje como aficionado, yo te diría que me quedaría con Let It Be, porque supuso para mí un auténtico impacto. Paco, tenemos aquí en la mesa, tenemos una escultura que además, si se mira, tiene realmente, no es normal, es una piedra que tiene una franja blanca, que tiene su propio diseño, pero un día, o después de muchos días, tú descubres que la naturaleza está llena de obras de arte, sí. Pero que eso no todo el mundo lo descubre. Lo descubres por tu sensibilidad y también yo creo que realmente por esa fijación de buscar lo bello, porque has buscado lo bello en la literatura, lo has buscado en la pintura, lo has buscado en la música, y al final lo buscas también en la escultura, o mejor dicho, se encuentra contigo. Yo me lo encuentro de bruce, de golpe, se me despierta de golpe. Inicialmente partiendo de una ocurrencia de hacerle a un amigo mío un detalle en piedra, por regalárselo y tal, pues descubro, me encuentro con que la naturaleza se encarga de fabricar piezas, auténticas maravillas, que yo hasta entonces pues no tenía ni la más remota idea de que eso podía estar en la orilla de la playa, semienterrado en arena, y que podía haber tantísimas cosas bonitas, ¿no? Pues a partir de ello empecé a toparme con esas cosas. Digo, ¿cómo es posible que esto lo haya pulido la naturaleza, verdad? ¿Cómo es posible? Tenemos muchísimas fotos, me parece, y vamos a ir comentando. ¿Cómo buscas tú? Y fíjate que te digo no cómo encuentras, sino cómo buscas tú. Porque realmente andar por la orilla del mar somos muchos los que lo hacemos, pero no todo el mundo busca para encontrarse la imagen, que es lo que tú realmente encuentras al final. Pues simple, es muy simple, o sea, te sirve además como terapia psicológica el pasear, por ejemplo, por la playa. Y pasear por la playa no a 40 grados al sol, ¿no? Claro, claro. Sino pasear a la playa en primavera, en otoño, en los días cálidos del invierno, cuando pasear por los Monteros, cuando pasear por el Ancón, cuando pasear por la playa, en definitiva, es una experiencia inolvidable. Yo prácticamente la descubrí gracias a eso, gracias a que un buen día, por necesidad, tuve que ir a buscar una materia prima que era un simple soporte pétreo, y me encontré con que, además de facilitarme la labor psicológica de
relajarme un rato paseando por la playa, descubro que allí hay cosas que yo no daba crédito. Yo me encontraba piezas que lo mismo era un rostro humano, que lo mismo era un pez, que lo mismo era una cara de, en fin, no sé, lo más, un toro. Bueno, pues yo decido de ir acaparándolos, yo me los llevaba, me los encontraba, yo veía si tenía posibilidad de pintarlo o no, le añadía lo que le faltaba y a mi colección. Fui haciéndome una colección de prácticamente de todo lo que te puedas imaginar. ¿Cuántas figuras puedes tener ahora? Yo creo que supera los 2 millares. Qué bárbaro, qué bárbaro. Yo le pediría a los compañeros que por favor me fueran pasando fotos, porque estamos en esta maravillosa etapa de la vida de Paco Rodríguez y me gustaría documentarla precisamente con lo más bello, con sus esculturas. ¿Has expuesto alguna vez? Sí, de hecho, bueno, en la exposición que hemos visto antes del casino, que se me ve con Pepe Alarcón, ahí ya por primera vez puse una parte... No me refiero a pintura, me refiero ya a esculturas. Sí, por eso digo que en esa exposición, porque esa que te comento era ya mi 4ª o 5ª exposición, cronológicamente hablando. Bueno, pues ya ahí ya incluí, aparte de los propios cuadros, incluí una colección, en aquel entonces casi todo eran peces. Esto es una cabeza de toro. Sí, esa cabeza de toro forma parte dentro de lo que es mi colección. Qué barbaridad, es increíble. Dentro de mi colección de piedra, los toros son mis joyas de la corona. Ajá. Mi colección de toros son algo de verdad, no porque yo lo diga, no, pero es algo misterioso. Yo diría que misterioso. El que, por ejemplo, esa cabeza que estamos viendo ahora mismo, que tú pienses que el agua del mar, la erosión natural, haya podido pulir esa forma. Verás que tiene solamente añadido las astas que las hago en arcilla. ¿De qué son las astas? Las astas las hago en arcilla, y luego van cocidas. Aquí tiene otra cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces es increíble pero claro, si, como te decía antes con la canción de Let It Be, si alguien no está ahí para sacarlo, para rescatarlo de una orilla y añadirle un ojo, un cuerno, una oreja, un bigote a una foca, si alguien se encarga de eso, ahí se quedan. O sea, claro. Nadie sabe decir, mira, pues qué bonito. Y no, mira, qué bonito sí, pero es que esto estaba enterrado en arena, sucio, sin nada, y simplemente, y modestamente hablando te lo digo, lo único que me encargo es de añadirle lo que le falta. Y cuando la gente lo ve... Pero lo importante es que tú ves. Claro, más. cuando la gente lo ve terminado, se piensa que eso va más allá del decir, mira, me lo has esculpido tú. No, eso no está manipulado bajo ningún concepto. Yo lo único que ya te digo, tengo la suerte de encontrármela, también de verla, lógicamente, pero tengo la suerte de encontrármela y acto seguido añadirle lo que le falta. Yo me someto a lo que la piedra tiene. Por ejemplo, en esa piedra, concretamente, lo predominante, eso de la nariz, ¿estaba ya? Sí. O sea, mi compromiso ético, o sea, yo siempre parto de un compromiso de formalidad, ¿no? Yo no sé si revestir toda mi vida con el aspecto formal, pero yo lo que me comprometo es que nunca, ninguna de las piezas que podamos ver, nunca estarán manipuladas por mí. Siempre estarán erosionadas de manera natural. Es más, en muchísimas piezas inclusive yo podría decir, aquí voy a limarle esta imperfección para hacerla. No, entonces ya sería engañar al que lo está viendo. Eso quiero que sepa todo el que la vea, que eso está hecho por ¿De qué tamaño suele ser? ¿Sueles buscar un tamaño? Sí, no, en cuenta, no, eso te lo encuentras. Pero vamos, me refiero a partir de un tamaño o no, o puede ser muy pequeñito, muy pequeñito. Tú sabes mejor, porque como mujer que eres, tú sabes que los perfumes son en pequeñas cantidades. Bueno, pues yo te puedo garantizar que de toda mi colección, las más o menos las mejores son las más pequeñitas. Las más pequeñas. Las más pequeñitas son las mejores. Evidentemente hay piezas muy grandes, pero las más pequeñitas yo lo llamo mis canapés. Eso es una pintura. Es una pintura. Si ese cuadro se lo regalé a Juan de Pura el día que tomó la alternativa, se lo regalé en la fiesta que hicimos posteriormente. Y mira, ahí se ve, por ejemplo, un grupo de 3 focas. Qué bonito, es maravilloso, ¿eh? Entonces, lo que te decía antes de someterme a la piedra es en el sentido de que la piedra me dice si tiene una foca, una cara, un toro. Es decir, yo en ningún momento puedo fabricar nada que no sea... Pero es lo que digo, es que tú ves más allá de lo que vemos otros, porque, por ejemplo, yo te digo, la piedra de atrás, yo le quito la pintura, le quito los animalitos de delante y veo, bueno, una piedra mal formada, pero es que tú ves realmente la figura. Sí, le añado, como te decía antes, le añado
lo que la piedra me dice que le falta, ¿no? Ese toro es una belleza. Ahí se ve uno de los toros de Lidia también. Eso es una belleza. Hay una espina que tengo clavada, y te explico, y le explico a los espectadores, casi toda mi producción, casi toda mi colección es de Marbella, casi toda, el 95% te diría o más. Bueno, pues de mi colección de toros, los mejores no son de Marbella. No me digas. ¿Y eso? No lo sé, por ese componente misterioso que tiene, para que vean, ¿no? Todos los toros son bonitos, porque yo cuando me encuentro, por ejemplo, un toro, yo no cojo una pieza mediocre, quiero decir, no me molesto en hacer algo mediocre. Si lo pinto es porque es muy bonito, es algo que merece ser contemplado y disfrutado por alguien, ¿no? Pero me vengo a referir, dentro de que son todos bonitos, los mejores no son de Marbella. ¿De dónde los has cogido? De las playas de Cádiz, para que veas. Fíjate. Bueno, son playas más abiertas. Todos mis mejores toros son de más abiertas, de la playa de Conil, sí, de la playa de Chiclana, de la playa de Barbate, de la playa de Bogonia. Y oye, me duele decirlo, pero ¿Has bueno, expuesto? ¿Esto qué es? eso también, eso es mi colección de nazarenos. Ah, de nazarenos, Eso claro. también, o sea, ahí también hay nazarenos, por si faltaba algo también hay nazarenos, ¿no? Yo los tengo catalogados, me refiero que ya tiene que parcelar, y dice, pues mira, estos son peces, estos son ¿Y pares, esa piedra tan redonda, No. la encontraste así? No, la de atrás es una con forma de palo de golf. Ah, ¿y lo de delante? Es una bola que yo le añadí para dar el efecto de que lo que hay atrás claro, es un estaba palo, ¿no? demasiado pulimentada. Sí, hay otra también de palo de... Ve ahí se ve, por ejemplo, otra Claro. vez, que lo que es la piedra es la de atrás. Ya. El complemento es lo de delante para que se vea lo de la forma de la madera, ¿no? Ujú. Y hay una muy bonita también de palo de golf, que no sé si es, esa no, esa también es una madera como de las que utilizan para salir del hoyo. Esa, fíjate qué piedra. Qué bárbaro. Fíjate qué piedra, ¿eh? Qué Cómo se ha bárbaro. pulimentado la parte de arriba hasta esos niveles y la de abajo se ha conservado esa forma, ¿no? Luego le añadí una base a modo de green, Sí. una bolita, una canica, Sí. para que se vea lo que yo quiero representar. Verás que la piedra no está ni pintada ni nada, ahí se ve también otra pintura, una revolera. Pintas mucho, es decir, eres un enamorado de la tauromaquia. Sí, yo me considero un humilde aficionado a la tauromaquia, porque es tan extenso el mundo de la tauromaquia que es inabarcable. Yo estoy aprendiendo todos los días, ¿verdad? Sí. Ahí ¿Has se ve. expuesto alguna vez fuera de Marbella? Sí. Lo que es pintura han estado en Ronda, en Estepona, en Málaga. Yo he tenido la suerte de tener un cuadro en el Museo del Arte de Málaga. Qué bonito. Sí, cuando el centenario de la Unión General de Trabajadores de la UGT tuve la oportunidad de que una serie de pintores malagueños hicimos una muestra colectiva y me llamaron para que uno de los cuadros míos estuviese en el Museo de Bellas Artes, que yo recuerdo también muy bonito. Y respecto a mi colección de toros, estuvieron en Salamanca hace 2 años. No todos, estuvieron aproximadamente unos 60 toros con motivo de la Feria Taurina de Salamanca. Y la verdad que sí, que fue muy original, porque no sabía la gente que se podía conseguir eso con la piedra. ¿Sí? ¿Y normalmente los haces en tus exposiciones, las haces para vender? Sí, siempre pongo piezas a la venta, siempre. De hecho, vamos, por ponerle un valor crematístico que para mí no lo tiene, en el sentido de que no porque sea, digamos, muy caro, sino porque yo ponerle precio a un cuadro para mí no tiene sentido. Yo nunca he visto el valor material de una cosa que no tiene nada de material y sí de espiritual. Claro. Yo me considero pagado una vez que yo ya, el placer que a mí me proporciona el crear esa obra, Verlo terminado. yo ya estoy pagado, yo ya he cobrado. Es decir, el hecho, y aunque todo lo que tú conoces del mundo del arte, de esos precios astronómicos, de esas subastas, te puedo asegurar, a pesar de que el artista se beneficie de ello, te puedo asegurar que el artista está fuera de eso. El artista es incapaz de entrar en ese mundo, en el mundo de los marchantes, de las galerías, de las subastas. Eso estoy convencido, porque modestia aparte, a mí me ocurre, y yo no soy un profesional, a ellos con más motivos. Sí, es el marchante el que más se Ellos lleva, ¿no? se encargan de crear, y luego ellos serían incapaces, estoy seguro, serían incapaces de vender lo más mínimo. Necesitan de ese soporte del marchante, del galerista, y de que su obra se revalorice o no, pues se la encuentran ellos por accidente, porque evidentemente su obra lo vale, no digo que no, pero porque otros se encargan de que eso llegue a valer lo que vale. Ellos serían incapaces de ello, no serían capaces de conseguir esa revalorización. Te tengo que hacer una pregunta que es un tanto profunda. Y es un tanto profunda porque me has dicho que te recorres playas de Cádiz, te recorres playas de la provincia de Málaga, expones, ves lo que otros no ven, la belleza y las formas
en quienes solamente veríamos piedras llenas de arena. Realmente te encuentras muchas veces con tu otro yo, con tu yo profundo en ese caminar. Claro. Sería muy largo de explicártelo, pero por ejemplo, así a grandes rasgos, en lo que es la filosofía budista, la filosofía oriental, hay campo y más que suficiente como para lo que te voy a decir, ¿no? Pero evidentemente uno de los pilares de la filosofía oriental, llamémosle ya en el budismo, en el hinduismo, en la filosofía zen, uno de los principales caminos que puede tomar la persona humana es encontrarse a sí mismo. Y en un templo griego, en el dintel del templo, lo primero que ponía al entrar en el templo era conócete a ti mismo. Bueno, pues esa labor de introspección particular, que nadie lo va a entender, la mía, ni yo voy a entender la de nadie, esa introspección personal, de búsqueda de tu interior, de reflexión interior, otros lo llaman pensar en la almohada, con la almohada de noche. Bueno, es otra vía. Pues esa vía es la que te da el puro conocimiento. Podría ser inclusive, si me permites la libertad de decir eso, hasta una automeditación de yoga. Es como si ese paseo playero se convirtiese en una práctica yogi, de búsqueda interior, de conocimiento, de descubrir aspectos que tú desconocías que estaban en tu interior, que afloran en tu interior. ¿Amas la naturaleza? Sí. Por ejemplo, con la tauromaquia, ¿no? Yo era antitaurino. Y cuando yo empiezo, porque era antitaurino, pero un poco de forma pasional. Yo cuando yo quiero conocer algo, yo me pongo a documentarme de ese algo. Bueno, pues cuando yo empiezo a indagar si ese antitaurinismo mío tiene sentido o no, me pongo yo a descubrir un poquito qué es lo del mundo del toro, me encuentro, y es un tópico, pero es así, que los mayores ecologistas son los taurinos. Aunque haya un componente económico de la crianza del ganado bravo, pero extensiones de tierra para criar ganado bravo, si no fuese por el fin de lidiar en una plaza de toros, no se produciría. No se tendría esa extensión de terreno para criar un animal que luego... De todas formas hay un maltrato hacia el animal, ¿eh? Hay un maltrato necesario. ¿Por el espectáculo? No. Hay un maltrato que no es... Yo pienso que no está el maltrato. Poquísimas especies en la naturaleza tienen la posibilidad de vivir como vive el toro. Poquísimas especies. Aparte de ser el toro un animal de laboratorio, un animal, partiendo de su raíz de casta y de sentimiento agresivo, es un animal fabricado por el hombre, evidentemente, para un cometido determinado, pero la vida del animal en plena libertad, en plena naturaleza, con los cuidados que tiene ese animal, lo tienen muy pocas especies, Bueno, no vamos a entrar en ese tema porque por lo visto tú estás más evolucionado que yo. Yo todavía estoy en esa prehistoria de que al ser vivo no hay que maltratarlo, entonces no tenemos tiempo en el programa. Lo que sí es bien cierto y quiero volver para terminar, ya me avisan casi el final, en la recta final del programa, lo que sí quiero volver es cómo en ti se hizo belleza interior la música. Y precisamente has nombrado una canción que es la que te preguntamos cuál es la que más ha marcado tu vida, y me dijiste escoger una sola sería muy difícil. Sería muy difícil. Sin embargo, nosotros nos hemos querido quedar con ella porque efectivamente marcó una época no solo en tu vida, sino en la vida de muchos. Fue realmente esa época donde se evolucionó hacia lo que hoy podemos llamar la libertad y nunca llamemos libertinaje. Te digo de verdad que no recuerdo exactamente el año en que se compuso, pero debió ser allá por el mayo del 68, puesto que pertenece a la última época de los Beatles, de sus últimos discos. Los Beatles se disolvieron en el 70, pues esa canción debe ser del 68 o inclusive posterior, vamos, de aquellos convulsos tiempos. Pues siempre la canción va dedicada al invitado, evidentemente, pero en este caso, Paco, tú que eres hombre de darte a los demás, me vas a permitir que también lo dedique a todas aquellas personas
que le marcaron su vida. De hecho, la hemos elegido, yo por lo menos la he elegido con esa idea, ¿verdad? Pues ya lo saben, también para ustedes, para que compartan en el recuerdo esos momentos, les ofrecemos Let It Be. Con todo el repaso de tu vida y la canción seleccionada por ti, Let It Be, pero ha salido una foto que me ha llamado la atención. Yo tengo fotos similares y realmente es algo hermoso. Estaba Alal Bachar, imán de la mezquita, y Juan Anaya, es decir, los que amamos realmente el respeto a la pluralidad. Quiere decir que en nuestra vida tenemos una consigna muy clara, es llevar la cohesión, la coherencia, llevar la comprensión. ¿Te sientes realmente una persona abierta al mundo? Claro, es que no hemos vuelto de hoja. No hay fronteras. No hemos vuelto de hoja. Yo también me precio de tener amigos en distintas confesiones religiosas. Me vanaglorio de ser muy amigo del imán de la mezquita. Es una persona extraordinaria. Tengo amigos de judíos, tengo amigos judíos. Por supuesto. Tienen su confesión religiosa. La mayor parte de mis amigos
por cuestión cultural son católicos o son por lo menos pertenecientes a la cultura católica, pero yo tengo conversaciones con cualquier persona de cualquier creencia, ¿no? Y de todas consigo aprender, de todas consigo sacar algo bueno, y en el fondo te das cuenta de que todos buscan lo mismo, todos buscan a Dios. Yo busco a Dios a mi manera, pero ellos, desde bien por su dedicación religiosa o por sus creencias, en definitiva, hasta el más puro ateo, en el fondo, a su manera, sigue buscando a Dios. No lo olvides nunca. La esencia del ser. Pues me indican que llegamos al final del programa. Tengo que darte las gracias por haber estado aquí. Ha sido un programa enriquecedor y humano. Solamente te puedo decir una cosa: gracias, Paco Rodríguez, sigue siendo como eres. Las gracias te las tengo que dar yo a ti, primero por darme, acogerme en tu casa, y segundo por darme la oportunidad de hablar de mi familia más que de mí, ¿no? Porque para ello necesitaría muchísimos programas para explicarte todo lo que mi familia me ha dado, ¿no? Y lo que yo procuro devolverle a ellos, ¿no? Pero de verdad que te tengo que agradecer yo a ti el hecho de poder darme la oportunidad de que la gente de Marbella conozca un poquito más de mi vida y de mi familia. Muchas gracias. Ya lo han visto ustedes, un marbellero más que pasa ante ustedes su vida. Eso es hermoso, porque no todo el mundo se atreve a pasar su vida por delante, simplemente aquellos que nada tienen que ocultar y que además la desgranan con amor para que ustedes conozcan la historia viva de Marbella a través de este su programa amigo, Toda una Vida. Nos vemos la semana que viene, si Dios lo quiere.